Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Otra vez en miércoles de malos viajes, como extensión a mi libro Los malos viajes, los infiernos de la química, disponible en Amazon en tapa blanda, tapa dura y Kindle. Ahora en oferta por Navidades, por fiestas, del 20 de diciembre al 6 de enero. Pasa a mitad de precio, de 7,95 a 3,49. Es más que 50%, sirve como un buen regalo. En estos tiempos lo digital también cuenta. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Comentar que es uno de los temas que a mí me parecen más interesantes cuando hablamos de drogas, mente y cómo se combinan ambas cosas. Lo primero, este trastorno no es lo usual, puede pasar, existe, sí, pero no es lo normal ni lo esperable por defecto cuando se consumen alucinógenos. Si a alguien le pasa, lo típico es que lo va a vivir con miedo, y a veces el miedo hace más daño que los fenómenos visuales en sí mismos. El objetivo de este episodio no es decir drogas malas, fin. Como el libro, aquí hablamos con matices, hablamos con realismo, y el objetivo es explicar qué está pasando, cómo se presenta, por qué se confunde a veces con otras cosas y qué patrones se ven, qué es lo que ocurre en esas sensaciones perceptivas persistentes y cómo lo vive la persona. Me parece súper interesante. Y vamos a ello. ¿Qué es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos? Que en el capítulo lo llamaré, para no repetirlo otro rato, TPPA, que viene del HPPD, en inglés, Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Diríamos que sería que después de haber consumido, sobre todo psicodélicos, algunas personas se quedan con alteraciones perceptivas, principalmente visuales, que aparecen cuando ya están sobrias y que además les generan malestar o interferencia. En manuales clínicos esto se describe como reexperimentar síntomas perceptivos, parecidos a los que se sentían en la intoxicación, con malestar y sin que haya otra causa médica o psiquiátrica que lo explique mejor. Aunque hay un matiz a mí que me parece muy importante. El DSM-5 describe fenómenos como halos, estelas, distorsiones, pero hay mucho más. Hay autores que han señalado que en la práctica clínica que han podido observar aparecen con frecuencia cosas que vamos a explicar ahora, pero las resumo un poco por encima, que sería niebla visual, o nieve visual, mejor dicho, fotofobia, nictalopía, que es básicamente ver mal a la noche, o floaters, que son esas poscas volantes, y que quizás los criterios que habla el DSM-5 se quedan un poco cortos frente a lo que se será en consulta. Y vamos a tomar las estadísticas con cautela. No hay unas tasas epidemiológicas muy sólidas porque hay poca investigación a nivel poblacional buena. Mucha información viene de encuestas web y series clínicas. Aún así, el DSM-5 suele citar que alrededor del 4,2% de usuarios de alucinógenos podrían experimentar síntomas tipo TPPA, aunque no necesariamente grave, obviamente, y tenemos que hacer una distinción después. Esta cifra se ha vinculado a un estudio web grande que luego se ha usado como base para estimaciones. En estudios controlados con administración de LSD y psilocibina en voluntarios sanos, se han observado fenómenos tipo flashback en hasta el 9,2%, dependiendo del grupo, pero se describieron como en general leves, breves y no clínicamente problemáticos. Y en estos estudios se concluye que no fue un problema realmente relevante en ese contexto. Por decirlo así, no es habitual. Hay gente que puede tener ecos breves y que el TPPA, que realmente fastidia la vida y que molesta mucho, es menos frecuente que lo que sugiere Internet cuando te metes a leer foros a las 3 de la mañana o cuando uno está agobiado por el tema. Por lo tanto, existe, pero vamos a desgranarlo un poco más. Vamos a pasar a hablar de subtipos. Y en este punto, el TPPA no es una cosa única, es un paraguas que envuelve varias cositas. Primero, antes de hablar de los subtipos, tenemos que evitar pensar que el TPPA es solamente tener un flashback. Y no es eso exactamente. Los flashbacks en el sentido popular puede ser de todo. Recuerdos, sensaciones, ideas. Y aquí
Hablamos de recurrencias perceptivas, visión rara cuando estás sobrio principalmente. Y para que sea un TPPA clínico, suele haber malestar o interferencias reales en la vida cotidiana. Y esto importa mucho porque mucha gente tiene alguna experiencia transitoria y se asusta pensando que ya se ha quedado así para siempre. Y no siempre, no, ni en la mayoría de los casos. Y hablaremos ahora de dos subtipos, tipo 1, episódico, y tipo 2, el persistente. Y ojo, lo de tipo 1 y tipo 2 no es una etiqueta oficial, ni un diagnóstico cerrado. Es una forma práctica de escribir dos patrones que se ven a menudo para entendernos mejor. Vamos directamente con el tipo 1, el que sería el episódico. En este subtipo 1, de pronto, sin venir a cuento, aparece un efecto visual breve. Te dura segundos, quizás minutos, luego se va y lo que queda es la paranoia. ¿Y si vuelve? ¿Qué clase de efectos pueden tener aquí? Un halo que aparece una noche y te pega un susto, una estela al mover la mano delante de una pantalla, una pared con textura que parece que respira durante 20 segundos y una posimagen que se queda más de la cuenta. Luego indagaremos más y en profundidad, así que quedaros que es muy interesante en estos efectos. En los estudios controlados de psilocibina, lo que se reportó como reocurrencias solía ser de segundos a minutos, principalmente visual, y muchas veces se veía como neutral e incluso agradable. Aparecía sobre todo dentro de la semana posterior al consumo. Que haya un eco no significa que uno tenga un trastorno grave, puede ser un fenómeno puntual. Y lo tramposo del tipo episódico es que a veces el episodio es pequeño, pero se convierte en un monstruo por lo que pasa después en la cabeza. Te pones a comprobar, te pones a medir, te pones a vigilar farolas, pantallas, fondos blancos, y el cerebro, si le pides que busque fallos, te los va a encontrar. Bastante, además. Es más la ansiedad que genera que el propio problema en sí mismo. Puede ser provocado por estrés, por dormir mal, por cafeína si la persona es sensible, por tener muchas pantallas a la noche, ansiedad, y en bastantes relatos que he podido ver, por consumir cannabis para calmarse después de esto y que además te lo dispare más aún. No es que sea una norma ni nada, pero es un patrón frecuente a nivel narrativo en lo que he podido ver. El segundo subtipo, que sería el persistente, se nota diferente, no es un fogonazo, es como una capa. Hay días mejores, días peores, pero hay una especie de fondo constante. Acompaña en el trabajo, en la calle, en la cama. Y aquí, ¿qué aparece más? Niebla visual, luces que molestan de verdad, lo que hemos comentado de las posimágenes, pero con más frecuencia, halos por la noche, y a veces síntomas secundarios que no son visuales, como hemos dicho, ansiedad, pánico, desrealización, insomnio. El persistente no siempre se presenta como veo cosas psicodélicas, y muchas veces se presenta de una forma distinta, como veo el mundo normal pero con interferencias, y es esa interferencia que cuando te obsesionas te destroza el descanso y la paz mental. Antes de meternos con lo más potente, que son los síntomas, y analizados uno por uno dentro de lo que he podido abarcar, vamos a hablar de algunas rarezas y curiosidades dentro de este trastorno, el TPPA. Por ejemplo, va a haber síntomas que no estaban en el viaje original. En algunos relatos la gente dice que nunca vio eso cuando consumió y que no es lo típico. El cerebro no siempre reproduce, a veces reconfigura. Va a haber una cosa que son los fenómenos entópticos. Hay cosas que el ojo y el sistema visual hacen siempre, pero normalmente los ignoramos. Los floaters, que son como esas mosquitas visuales, puntitos en el cielo, destellitos. Cuando alguien entra en hipervigilancia, los descubre y cree que son nuevos y ahí se engancha. Cualquiera de nosotros puede mirar al cielo sin haber tomado alucinógenos previamente y verá que hay como manchitas blancas. Pero cuando uno piensa que es por eso, se engancha muchísimo. También tenemos el efecto lupa, que es algo muy llamativo y un poco triste. Gente que se pone a hacer pruebas constantemente. Mirar luces, mover la mano delante del móvil para ver si hay una especie de lag, para comprobar constantemente. Y esto es como rascar una herida para ver si ya cerró. Y sobre todo en el persistente, lo más angustioso es que en el resto de la vida sigues, funcionas, trabajas, hablas, haces cosas y por dentro puedes pensar, ¿por qué veo granulado? Esa disonancia agota un montón. Y ahora vamos a lo que para mí es más interesante. ¿Qué ocurre aquí? Es que no es que se vean cosas, es que uno ve raro. En el TPPA lo típico no es alucinar en el sentido de la palabra, no es ver un objeto inexistente con historia y guión, sino distorsiones, artefactos, interferencias y una gran sensibilidad. Es como si el sistema visual estuviera más nervioso de lo habitual. Vamos al primero de ellos, que es súper interesante, que es la nieve visual. Y la nieve visual es probablemente lo que más asusta, porque es difícil de explicar si no lo has vivido. ¿Cómo lo describe la gente? Dicen que es como un granulado finito por toda la imagen, como si el aire tuviera puntitos, como si hubiera una capa encima de todo, como una pantalla.
Y cuando se nota más es por la noche, con poca luz, mirando paredes lisas, cielos grises y fondos uniformes, sobre todo también cuando estás cansado, con estrés o con un sueño terrible. No siempre es un apagón o encendido, a veces es muy leve y lo que lo hace poco soportable realmente es la sensación de me he quedado así, más que el ruido en sí. Y uno de los problemas del efecto lupa es el test de la pared blanca, por decirlo así, en el que la persona se pone a mirar paredes blancas para comprobar si está peor o si está mejor. Y claro, es que es el escenario perfecto para ver granulado. El segundo síntoma van a ser los trails o tracers, que son las estelas o rastros, como latencia del mundo. Este es un clásico. Mueves algo, parece que deja como una cola mínima, como si el movimiento no se dibujara limpio, sino como con un rastro, como si dejase un pequeño rastro pegajoso. Imaginemos que mueves tu mano delante de la pantalla, el móvil, y ves que hay un halo. Pasas la vista por un texto desplazándose y las letras parecen arrastrar una sombra, o vas andando por la calle y los coches al pasar dejan una estela leve, como si fuera un efecto de Instagram. Y no es que la persona vea como veo doble, es más bien como un eco del movimiento. A veces cuando la gente lo describe como la realidad va a 60 FPS, pero yo veo a 30. Es una alusión a los videojuegos. Y se nota más con cansancio y falta de sueño, con ansiedad, porque también estás más pendiente, y con luces fuertes o pantallas, porque el contraste aumenta el efecto. Pasamos al número 3, que son las palinopsias o las posimágenes. Este es uno de los síntomas que más miedo genera porque da la sensación de que algo se ha fastidiado en el ojo, en el cerebro. Y es mirar un objeto o una luz y que al apartar la vista se quede como un fantasma de esa imagen durante más tiempo del normal, o que ciertas formas se repitan un instante. Imaginemos una persona, ¿no?, que mira una lámpara y al mirar a otro lado sigue con el contorno un rato. Lees texto blanco en fondo negro y luego ves el texto en negativo durante unos segundos. Miras una ventana muy iluminada y luego ves su silueta impresa un rato. Esto me recuerda mucho a esas ilusiones ópticas que teníamos de pequeños, o que yo cuando era pequeño, mirabas un rato, mirabas a otro lado y veías la imagen en contraste en tu mente. Es lo mismo, pero sin que tengas que estar tanto tiempo mirando, por decirlo así. Estas posimágenes existen, como hemos dicho. Lo que cambia es la frecuencia y la duración, o que ocurra con estímulos que antes no lo provocaban. El cuarto síntoma que voy a escribir son los halos o coronas, alrededor de luces. Y esto lo hemos notado todos. O sea, es como una luz puntual, farola, de un foco, faros del coche, y alrededor aparece como una especie de aureola, un círculo o como una neblina luminosa. Y se puede ver como que las farolas tienen halo, la luz es parrama y las luces tienen como una nube alrededor. Cuando molesta en conducción nocturna, en lluvia o humedad, porque el entorno ya difumina y si uno está muy cansado o con los ojos secos. Y esto es importante. A veces también hay factores oftalmológicos añadidos que empeoran todo esto. Vamos al siguiente, que son los starbursts, que son la explosión de faros, o como si la luz estallase. ¿Y qué es esto? No es solo un halo como el anterior, es como si la luz sacara puntas, como un sol dibujado con rayos. La luz se vuelve más agresiva, más afilada. Imaginemos que vas de noche, los faros del coche de frente no son solo brillantes, sino que parecen hacer una especie de estrella. Eso te obliga a apartar la vista o te pone tenso y afecta mucho a conducir, caminar por la ciudad, incluso a mirar escaparates. O sea, no es un síntoma abstracto, sino que interfiere bastante y molesta y sobre todo preocupa. Vamos al siguiente, al sexto, a la fotofobia. Es como que la luz molesta de verdad. En este síntoma, la gente reporta que las pantallas queman, la luz blanca irrita, los fluorescentes dan más nerviosismo de lo habitual y duele mirar las luces. Muchas personas no sabían que eran sensibles a la luz hasta que les pasa esto y de repente se dan cuenta de lo agresivo que puede ser el mundo moderno. Pantallas LED, faros blancos, centros comerciales, y entonces ya le ponen algunos el modo lectura al móvil. Pues entonces no se habían dado cuenta. Pero también es cierto que hay mucha contaminación lumínica en general. El séptimo síntoma son las fotopsias, como destellos o chispazos. Son flashes mínimos sin que haya una luz real que los justifique. Son como chisporroteos, como si alguien hiciera una foto con flash, pero no hay nadie. O como puntitos luminosos que aparecen y se van. Los destellos también pueden tener causas oculares, como la retina. No digo que sea eso, digo que si alguien tiene destellos nuevos muy marcados, que lo valore, que es importante.
El octavo síntoma que describimos en este pequeño listado son los floaters, las moscas volantes, hilitos o motas. Y esto es una trampa mental muy importante porque aquí la ansiedad juega una muy mala pasada. Esto existe en muchísima gente. Son pequeñas motas, hilitos o sombras que flotan y se mueven cuando movemos los ojos y sobre todo mirando fondos claros. ¿Por qué se convierte en drama en personas con TPA? Es porque la persona empieza a buscarlas y cuanto más las buscas más las ves y cuanto más las ves piensas que han salido de repente, pero es que no, es que la atención ha aprendido a detectarlas, siempre han estado ahí, ahora no os volvéis locos a mirar a ver si lo veis también, que igual las veis, que es normal. El noveno punto va a ser la nictalopía, que es peor visión nocturna y más problemas con el contraste. Sobre todo se nota por la noche, obviamente. La gente lo describe como que le cuesta enfocar, le deslumbran los faros y le cuesta distinguir contrastes. Y que también en penumbra nota más ruido visual y que se cansa. Aquí se mezcla con halos, los starbursts, la fotofobia y la niebla visual. Es como un pack nocturno. El 10º punto van a ser los patrones que se mueven. Este es más rarillo, que es ver respirar paredes, ondular baldosas. Este es muy de psicodélico, pero suele quedar como un residuo sutil. ¿Y cómo lo viviría la persona? Mira una pared con textura y parece que tiene como un movimiento suave, como un oleaje o como una respiración. Mira baldosas y da la impresión de que ondulan. Hay patrones repetitivos, rejillas, persianas, suelos que se sienten de alguna manera vivos. Y no suele ser un movimiento realista a tiempo, se mueve un objeto, es más bien como una sensación de animación leve en superficies. El 11º punto va a ser algo que hablamos en el episodio 8, que es la micropsia y la macropsia, que esto lo vivimos con la manita muscaria. Aunque en este punto, en los TDPA es más raro, pero cuando aparece impacta muchísimo. En la micropsia las cosas se ven más pequeñas, como si hubiera un zoom hacia afuera, y en la macropsia las cosas se ven más grandes, como si hubiera un zoom hacia adentro. Las personas que lo viven lo describen como que las distancias están raras, que la mano se ve rara, como desproporcionada, que el pasillo se hace más largo, más corto. Quiere hacerse un diagnóstico diferencial muy importante, migraña y otros síndromes. Pero en el TPA se puede escribir como episodios o sensaciones. Y digo que esto es infrecuente, pero existe. El 12º punto va a ser la vibración o temblor del contorno, como una inestabilidad visual. Las personas que lo reportan comentan como que los bordes tiemblan, los contornos no se quedan quietos, como si hubiese una vibración muy fina. Es difícil de describir y por eso la gente que lo padece se siente incomprendida. Creo que los que lo habéis vivido me estáis entendiendo. El 13º punto son las distorsiones con el movimiento ocular, sensación de latencia al mover la mirada. Y este es muy curioso porque es que no es que se vea raro en estático, sino que al mover los ojos o la cabeza, nota uno como que la imagen tarda un pelín en volver a colocarse. Hay una sensación de arrastre leve al girar la cabeza, como si la cámara del mundo tuviera un estabilizador defectuoso. El 14º punto, y este también es muy interesante, cuando se cierran los ojos hay visuales al apagar la luz. Algunas personas notan que al cerrar los ojos en oscuridad van a aparecer como ruido visual, obviamente, formas geométricas leves o destellos. Y no es estar viajando, es como actividad visual espontánea y el sistema más sensible realmente. Bueno, esto ya no es un síntoma en sí, alucinatorio o perceptivo, pero es una de las problemáticas principales, que es lo que acompaña. Y a veces lo peor, la ansiedad, el pánico y la despersonalización y desrealización que genera. Hay gente que aguanta halos o estelas sin hundirse. O sea, lo que rompe a la persona realmente es el cómo con la ansiedad, la anticipación, el miedo, y si me quedo así, el pánico que genera. La sensación de realización, todo parece una película, o que uno se despersonalice, se sienta fuera de sí, que no pueda dormir por ello y que esté vigilando constantemente. Es que cuando el cuerpo está en modo amenaza, la percepción se vuelve más intensa. No porque esté uno imaginando o delirando o alucinando, sino porque el sistema nervioso está hiperactivado. Y aquí también quiero comentar, sin tampoco caer en no pasa absolutamente nada, es que no hace falta que te pasen todos los síntomas y muchos de ellos pueden aparecer de forma puntual en personas sin TPA, pero lo que más marca la diferencia suele ser la frecuencia, la persistencia, el malestar y el bucle de lo miro, lo compruebo, me asusto, lo miro más. Cuidado con eso. Y esto se aplica a muchísimas problemáticas emocionales también, sobre todo en ansiedad. Vamos a ver varios mitos y realidades muy rápidas. El primero sería que si uno tiene esto, está psicótico. No, necesariamente no, ni de broma.
El TPPA suele mantener conciencia de enfermedad, lo que muchas veces lo diferencia, sobre todo como síntoma importantísimo de un cuadro psicótico. Segundo mito, si me pasa una vez, ya está, es crónico. No, hay fenómenos breves y benignos descritos incluso en estudios controlados. Tercer mito, si las pruebas salen normales es que me lo estoy inventando. Y no, muchas cosas de procesamiento no dejan huella fácil. Y por eso existe el diagnóstico diferencial, es decir, compararlo o contrastarlo con otras posibles problemáticas, para no confundir las cosas. Es más, si a alguien le pasa esto, que haga un diagnóstico diferencial con un profesional. Y el último mito que voy a hablar es que me lo quito comprobando cada día. Esto es lo peor que puedes hacer. Comprobar te entrena a vigilar y vigilar te entrena a ver y te entrena a hacer profecías autocumplidas a nivel sensorial incluso. Es muy importante comentar que el trastorno perceptivo persistente por psicodélicos no es lo habitual, pero puede pasar. Y cuando pasa, como decimos, el sufrimiento suele venir de dos cosas: el fenómeno perceptivo y sobre todo la interpretación catastrófica. Entenderlo, dormir, bajar activación y dejar de comprobar suele ser el primer paso para que el sistema nervioso deje de estar alerta. Hasta aquí llega este episodio de miércoles de malos viajes. Si tenéis cualquier duda, os ha pasado, queréis comentar algo, podéis escribir a lamentisucicatrices@gmail.com. Recordar que esto es un cuadro más bien atípico, pero existente. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, que tengáis unos bonitos días. Nos vemos en el próximo episodio.